Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video de Minecraft. Hoy estamos acá en la partida que teníamos antes, la que había creado, creativo para ver mi especialidad en casa. Acá estoy. Bueno, la decoré, lo hice todo a 3 cámaras porque un video no se subió. Y no sé qué pasó que no se subió y no me acordaba lo que había hecho en el anterior capítulo. Así que tenemos la mesa ahí para comer con una flor, o una flor, un cactus. Está las cosas como son. En un par de capítulos más, o sea, en el segundo, en el otro voy a matar al dragón. Ya parece ya se termina esta serie. Se va a terminar. Y voy a llorar. Pues la voy a tener que borrar. Cuando se borre. Ay Dios. ¿Cómo se ve eso? Bueno. Y bueno. Como saben. Como les dije. Iba a matar al dragón. Así que vaya. En este no lo vamos a matar. No sé por qué tengo todo roto. Esperen que construyo esto. Me voy a poner a construir nada. Ahí está. Me está jodiendo. Puerta. Ahora que quería mostrarles sobre esto. Ya lo tengo hecho. Ya para el próximo capítulo capaz lo metemos ahí. Ya tengo todo listo. Mira qué lindo. Con las estrellas ahí. Mira. Wow. Re piola. La verdad el portal que me gustó fue este porque mira. El otro como que te marea y este no, porque mira, está re chulo, chaval. Mira todas las estrellas pasando. Wow, está re bien. Mierda, me cago en todo. No, me tira apenas empiezo me voy a morir. Me tira. No. Y le voy a matar a su rival. O sea... Primero quiero ver una cosa. Un calor. Voy a tener que cubrir a ver si está el dragón o no está. ¡Adiós, dragón! Que te vayas bien a la hija de tu madre. No, cambio. Oh. Un huevo. Mierda, es cierto que estamos bien creativos. Yo pregunto cómo hacen para hacer. Lo primero que vinieron a hacer fue a chuparle la tía a la mamá. Atrevidos. Mira, me está comiendo arriba de mi mesa. No voy a comer arriba de mi mesa. Me cago en... Oh, Dios, este puto teclado y este puto mouse del orto. Esto. Así como escucharon, voy a ir a matar al dragón en el próximo capítulo. ¡Qué miedo! Voy a ir a matar al dragón. Se me da intriga, ya me da ganas de matarlo ahora. Pero no. Ahora, lo único que tengo que hacer es preparar. Prepararme. Terror. Manzanas doradas. LOL. Fuera. Ven. Yo sí tenía que sacar un taxi.
Wow. Ya tengo que levantar el dragón, qué suerte. Ya se va a terminar esta serie. Al fin. Y ya voy a crear una en su rival. Al fin. Este está como en plan. Qué lindo agua. Ay, ¿lul? Acaban de ver lo que yo veo. What? Mira, si se quedó trancado en la mesa, ¿ves qué vende? Estoy pegado. Ahí está, come cactus. Que está rico el cactus. Le voy a poner otra pregunta mejor porque es fea. Estas rojas. Son barbeos vivos. Lana negra para hacer algo, chicos. Me necesito olvidar. Dios. Lana negra. Y no está esto. Creo que algunos ya sabrán lo que voy a hacer, así que no hace falta que, o sea, quieren adelante en esta parte, si quieren, en el vídeo. Bueno, me quedé sin lugares. ¿En la casa? Acá. No. Un televisor. Así. Un televisor para que cuando esté comiendo en plan... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Canal 8? Algo así. Tira de mierda. No entra. Encerrón también la planta que es. No entra otra. Esta que no es muy... esta que está buena. ¿Cuál era? Está por... No quiero margaritas. Margaritas. Creo que esta es muy chula. No entra, no entra ninguna. Una margarita que era linda. Muy fea, pero igual. Para que cuando nos sentemos pillemos el olor a margarita. Pero antes lo que quería hacer yo era muy secreto. Que nadie lo puede ver. Que con bayas blancas con esto. Y azúcar. Yo hacía esto, miren. Yo ponía ahí. Porque no sé la valla si se puede jugar. No era así. Y yo así.
Ahí, acá. Dale, si tú puedes. Qué rico olor a marihuana. Ya me volviste un nombre. Marihuana. Qué rico olor a marihuana. Marihuana. Yeti. Estuve cambiando cosas. No chanta abajo. Este se cayó en la ventana por ti, todavía está vivo, hijo de puta. No sé cómo hace para ir. A ver. ¿Vos decís que pueda? No me va a dejar con un cosa así, me va a dejar. Cierto que esto no se planta, esto se lo come. What the fuck? Chicos, así que ahí vamos a dejar el episodio. Espero que les haya gustado. Dale un like, compartan, pongan me gusta, todo eso. Y nada, hasta, como se dice antes, como se dice, al siguiente. Chau, chau.